Perfecto. Listo. Pues bueno, pues bienvenidos nuevamente. Buenas noches. Vamos a tomar nuestro tiempo del día de hoy. Y pues bueno, lo que queremos hacer el día de hoy es dar continuidad a lo que hemos venido platicando y estudiando en las lecciones pasadas. Hemos estado tomando el carácter de Jesucristo como un modelo que Dios estableció, envió y ejemplificó para nuestras vidas, a fin de que nosotros podamos realmente caminar conforme la voluntad de Dios en esta tierra, pero lo más importante, conquistar el galardón que Dios espera para nosotros. La semana pasada, Betsy expuso una de las virtudes y de las cualidades del carácter de Jesús, que era el corazón compasivo. Esa compasión que tuvo para todos aquellos con los que estuvo cerca, que a final de cuentas llegó a su máxima expresión en la obra de la cruz, y que esa compasión que no solamente se hablaba, sino también tuvo la oportunidad de mostrarla con acciones, con hechos que tenía por los demás, desde una sanidad, desde una palabra a una expresión, y a todos aquellos que aún se acercaban siendo aceptados o rechazados, aquellos que eran amados y aquellos que a lo mejor no tanto. Jesús siempre estuvo dispuesto a dar para cada uno de ellos. Entonces, continuando con este mismo pensamiento, hoy queremos compartir sobre una cualidad del carácter de Jesús fundamental para nosotros. Y debe ser fundamental para nosotros si realmente nos identificamos o nos queremos identificar como un discípulo de Jesucristo. Es una cualidad que yo creo que es difícil de aquilatar y de construir en una época como la que vivimos. Sin embargo, creo que es una cualidad de nuestro carácter que debe ser un pilar fundamental para poder marcar la diferencia en torno a la gente que nos rodea, en torno al testimonio que podemos transmitir, en torno con las personas que estamos en contacto todos los días, ya sea en casa, en el trabajo, en nuestras actividades, porque al final de cuentas es una virtud que debe ser un eje rector para nuestra vida, ¿sí? Jesús sabía que en el tiempo que estuvo aquí estableciendo el reino de Dios y hablando su palabra, él sabía que tenía que demostrar a los hombres con palabras y también acciones que él era Jesucristo, el Hijo de la promesa, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y él tenía que demostrar, además que con esas palabras, con su actuar, que realmente cuál era el propósito de su venida, cuál era el propósito de la manifestación del Hijo de Dios en la tierra, y el propósito de mostrar justamente lo que, como se titula la clase de hoy, el camino, ¿no? Entonces, aunque actualmente nosotros nos encontramos en un mundo y en una sociedad donde hay muchas voces, hay muchas direcciones, hay muchos caminos, alternativas, vías rápidas, vías cortas, caminos de subida, caminos de bajada, sinuosos, con baches o pavimentados, realmente hay un sinfín de oportunidades que se ponen a nuestra disposición. Todo el mundo te quiere decir cómo hacer, todo el mundo te quiere explicar cómo hacerlo, muchas personas se dedican netamente a tratar de llevarte de un punto A a un punto B, porque es un mundo lleno de oportunidades. Oportunidades que nos prometen paz, que nos prometen tranquilidad, muchos prometen prosperidad y te explican cómo ser próspero con 100 pasos o ser próspero en un solo paso, o algunos que hablan, caminos que te hablan de crecimiento, de superación, de formar parte de un grupo, de identidad, pero ninguno de todos ellos, de las voces que hoy día escuchamos, hablan de vida eterna. Ninguno puede mostrarnos el camino a la vida eterna más que Jesucristo, porque Él lo estableció en su palabra. Él lo dijo en su palabra cuando los apóstoles, él le dice a los apóstoles que va a llegar un tiempo en que Él se va a apartar, pero que Él está confiado en que ellos podrán llegar y conocer el camino para llegar a su presencia. Y le dicen, pero ¿quién nos va a guiar en ese momento? Y en Juan 14:6, Él les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Él no solamente les mostró que había un camino, sino también se autodefinió delante de ellos. Él les dijo, yo soy esta vía, única vía que los puede llevar al resultante de su propósito, al resultante de lo que Dios espera de ustedes. Yo soy la única medio por el cual ustedes pueden encontrar verdad,
y por el único medio por los cuales ustedes pueden encontrar también la vida. Pero lo más importante, que no hay otra forma en la que ustedes puedan llegar delante del Padre si no es a través de mí. Jesús estableció un fundamento, Jesús se autodefinió y se presentó delante de ellos como esa llave y ese punto medular para que todos aquellos que realmente anhelan encontrar la verdad, para todos aquellos que realmente queremos y buscamos la vida eterna, pero lo más importante, que queremos tener una vida de comunión con el Padre, encontrarnos con el Padre, no hay otra forma de llegar si no es a través de Jesucristo. No hay otra forma de llegar si no es a través de aquel que el mismo Padre envió y que el verbo se materializó como persona, como verbo, para que nosotros podamos llegar a ese Padre, a esa fuente, al lugar de origen, al lugar de donde pertenecemos, a ese creador del cual se desprendió para que nosotros formamos parte de él. Entonces, podemos vivir en una generación y en un mundo lleno de alternativas, lleno de rutas, lleno de oportunidades, y lo voy a decir entrecomillado, oportunidades. Podemos vivir en un mundo lleno de voces que nos dicen es para la derecha, es para la izquierda, es para arriba, para abajo, pero Jesucristo fue enfático. Dijo, puede haber muchas rutas, sin embargo, yo soy ese camino. Yo soy el único camino para que ustedes realmente puedan encontrar la verdad, puedan recibir la vida y lo más importante, puedan llegar delante de la presencia del Padre. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él establece tres conceptos fundamentales para nosotros. Primeramente, el camino, porque es una ruta para llegar a un destino. Si nosotros realmente queremos crecer en nuestra vida, si nosotros realmente queremos avanzar, prosperar o queremos evolucionar dentro de nuestra vida, no lo podemos hacer estando estáticos. No podemos, el agua que se queda estancada después de un tiempo se apesta, el agua que se queda estancada después de un tiempo huele mal, el agua estancada después de un tiempo empieza a propiciar suciedad. Nosotros para poder llegar de un punto de origen a otro, ya sea para crecer, para evolucionar, para cambiar, tenemos que tener una ruta, tenemos que seguir una ruta. Y por eso Jesús cuando Él se define en Juan 14 dice, yo soy ese camino, yo soy esa ruta, yo soy esa vía que tú tienes que perseguir para poder crecer, para poder avanzar, para poder seguir encontrando tu propósito y el fin por el cual estás en este tiempo, en esta tierra. Además, Él dijo, yo soy la verdad. Y la verdad no es otra cosa más que esa propiedad absoluta de algo que es. Algo que realmente es, que existe, que se autodefine, esa es la verdad. Y hay verdades absolutas como las que establece Dios en su palabra. Hay verdades de nuestro mundo natural, por ejemplo, ¿no? Como las leyes de la física, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice yo soy esa verdad, quiere decir que es absoluto, que Él es porque es y que existe y que además tiene un sentido y tiene un propósito. Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, yo soy el camino, pero también yo soy la verdad, quiere decir que no solamente es, él les decía, yo soy la ruta, sino además soy la ruta verdadera porque existo. No es una teoría, no es algo que vas a probar y que vamos a ver cómo resulta, no es algo que a lo mejor alguien inventó con la finalidad de obtener un beneficio, sino realmente es una ruta que realmente existe y tiene una finalidad y tiene un propósito. La palabra verdad es algo que define algo que es absoluto y que realmente tiene un propósito y un sentido. Es algo que da en conformidad a una persona y que, no, la palabra verdad definida es algo que va en conformidad entre lo que busca una persona, en lo que una persona manifiesta y lo que ha experimentado, piensa o siente. Cuando nosotros hablamos con la verdad, es porque realmente manifestamos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos. Y así Jesús se presenta. Y lo más importante en esta definición que él establece en Juan 14 es que él también se define como que él es la vida. Y la vida es el estado natural de los seres que permite que funcionemos orgánicamente. Pero él no hablaba solamente de la vida natural. Cuando Jesús le habla a los apóstoles y les dice que él es el camino, la verdad y la vida, sí está hablando de una vida natural, pero él va más allá. Él trasciende más allá de esa vida natural. Cuando nosotros decidimos voltear nuestra mirada a Dios y tomamos esta decisión de convertirnos en discípulos de Jesucristo, muchas cosas que estaban muertas en nuestra vida muchas cosas que estaban muertas en nuestra vida regresan a la vida. Regresan nuestras ilusiones, regresan nuestros sueños, regresa a lo mejor nuestra esencia como persona, a lo mejor resucita el matrimonio, a lo mejor resucita la familia, a lo mejor resucitan muchas cosas, porque Jesús estaba hablando de una vida natural, de una vida en esta realidad, pero también al momento de referirse a sí mismo como vida, está hablando de esa vida
que nos trae al Espíritu, esa vida eterna que nosotros podemos encontrar en el reino de Dios y que podemos encontrar en Él. Él dice que Él es la vida porque nosotros en Él funcionamos de una forma natural. Y no solo en lo orgánico, no solamente en esta dimensión natural, sino también en lo espiritual. Cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando nosotros abrimos nuestro corazón y decidimos que Jesús tome las riendas de nuestra vida, Él inyecta vida a nuestro espíritu. Nos regresa esa esencia, nos regresa ese estado original que Dios diseñó para nosotros en nuestra vida, y entonces nuestro espíritu se vuelve a alimentar de la fuente natural. Es la fuente natural que nos trae a nosotros al estado correcto y que Dios espera que nosotros mantengamos en él. Por eso Jesús cuando habla a los discípulos les dice eso. ¿Ustedes realmente quieren encontrar oportunidades? ¿Ustedes realmente quieren alcanzar su propósito? No importa qué otras rutas tomen, sino toman la ruta que soy yo, porque yo soy esa dirección, porque yo soy esa verdad absoluta, pero lo más importante, yo les traigo vida. Yo les puedo entregar vida y hay otros caminos que no entregan vida. Hay muchas otras oportunidades que podemos encontrar en nuestra vida que nos pueden prometer a lo mejor la prosperidad o vivir libres de deudas y demás, pero no necesariamente te inyectan vida. Puede ser que sea a través de una deuda, puede ser que sea a través de un mecanismo fraudulento, puede ser que sea a través de una situación muy particular en la cual nos puede poner en conflicto y al final de cuentas no necesariamente nos trae vida. Jesucristo nos dice, yo soy aquel que te puede llevar por el camino y la ruta correcta. Yo soy esa ruta verdadera y además yo inyecto vida a tu vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos materializar esa verdad de nuestra vida? ¿Cómo realmente nos podemos identificar con esa verdad? ¿Cómo podemos aterrizar ese principio, ese fundamento que Jesús presentó delante de los discípulos diciéndoles, yo soy ese camino, yo soy esa verdad y yo soy esa vida, trayéndolo a nuestra vida del día a día? ¿Cómo podemos arraigar esa característica del carácter de Jesucristo en nosotros? Y al final de cuentas, ese es el punto primordial del día de hoy. ¿Cómo nosotros podemos realmente acuñar esa verdad y alejarnos de la mentira? ¿Cómo realmente nosotros podemos establecer ese principio y ese fundamento en nosotros para caminar en verdad sin que necesariamente te comprometamos tomar un camino equivocado o comprometamos el hecho de ir por un camino que no es precisamente el que nos traiga vida? Puede traer una vida ficticia, puede traer una prosperidad ficticia, puede traer a lo mejor un efecto de éxito aparente, pero al final nos puede llevar a muerte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer ese principio, ese fundamento en nuestra vida para caminar conforme Jesús nos dijo en ese camino de verdad y de vida, conservando nuestra integridad? Uno de las características del carácter de Jesucristo que lo llevó y que le permitió ser fiel a sí mismo y fiel al Padre fue cuando Él nos demostró con sus palabras, con su actuar y hasta el último momento que Él caminó siempre en integridad. Él caminó siempre siendo verdadero con lo que profesaba, con lo que decía, con lo que hacía y con lo que hablaba. La integridad no es otra cosa que más que la manifestación de esa verdad hecha realidad en nuestra forma de vivir. La integridad es aquello que una persona siempre le permite tomar decisiones y caminar enfocado a lo que considera correcto, a lo que considera verdad, a lo que considera realmente que está dentro de los marcos de lo recto para su vida. La integridad hace que todo aquello que considera bueno para la misma persona sea así y lo haga así sin afectar a otros. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Una persona íntegra es aquella persona que no necesariamente te dice sí para todo, pero tú sabes que se mueve bajo estándares morales y estándares de conducta conforme como piensa, conforme habla y conforme actúa. La integridad no es otra cosa más que la manifestación de la verdad. Cuando nosotros buscamos asociarnos con la imagen de Jesucristo, tenemos que abrazar la integridad en nuestra vida. No podemos ir por la vida procesando y infiriendo palabras y hablando versículos, pero por el otro lado estar haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros hablamos o a lo que decimos creer. La integridad no es otra cosa más que congruencia. Congruencia con lo que pensamos, congruencia con lo que hablamos, congruencia con lo que creemos y congruente todo esto
con la forma en la como nos conducimos. Y para esto, a modo de ejemplo, platicando con Betsy, nos acordamos de alguna ocasión en un audio que escuchábamos sobre un ejemplo que nos hablaban de qué es integridad, porque muchas veces la integridad también se puede confundir con honestidad, y no necesariamente la integridad y la honestidad son iguales. ¿Por qué no necesariamente son iguales? Pues bueno, les voy a platicar este ejemplo. En alguna ocasión, un señor, estando en una casa, recibe por medio de una aplicación, levanta un pedido de comida y de comida rápida y hace un pedido a, no sé, a Uber Eats, por ejemplo, ¿no? Y la persona que le lleva el pedido le entrega 2 bolsas de papel con su pedido de comida y demás, y un par de bolsas más. El señor paga las bolsas, paga su pedido y el mensajero se retira. En ese momento, cuando él abre las bolsas, se da cuenta que una de ellas, en lugar de traer hamburguesas, trae fajos de dinero, muchos fajos de dinero. Se da cuenta evidentemente que no es lo que ordenó, y él se encuentra ante una posición en la que puede tomar una decisión. O no decir nada y quedarse con ese dinero que evidentemente era un dinero que él no esperaba y que podría a lo mejor darle un uso, o devolver ese dinero a su verdadero dueño. Se da cuenta que ha sido un error, y entonces lo que él decide es cerrar la bolsa y entonces caminar y regresar al restaurante donde él hizo el pedido y acercarse al mostrador y buscar al gerente. Cuando el gerente sale, le pregunta cómo le puede ayudar, en qué puede ayudarle, y el señor le explica la situación. Le dice, mira, acabo de hacer un pedido, me llevaron mi orden, pero una de las bolsas venía equivocada porque venía con esto. En ese momento el gerente se sorprende porque al final, efectivamente, había sido un error. El mensajero, antes, al momento de llevar el pedido, tomó una bolsa equivocada que era justamente el pago de los trabajadores y la nómina que se tenía que pagar ese día y que estaba en efectivo, en lugar de tomar la bolsa que tenía las hamburguesas. Obviamente para el gerente significó evitar un gran problema que lo podía llevar al despido, que lo podía llevar a la bancarrota, porque significaba el salario de sus trabajadores, el trabajo de muchas personas. Entonces, más que agradecido con este señor, el señor no hace otra cosa más que regresar el dinero y se retira, pero la nota llega a conocerse. La gente lo habla y le sorprende la forma como este señor se condujo con integridad al momento de devolver esta gran cantidad de dinero, hasta que una estación de radio local se entera de la historia y dice, oye, es una historia que debemos de compartir, cada vez hay menos personas así, cada vez hay menos gente que se conduce de esta forma. Al final de cuentas, a través de la aplicación logran contactar al señor y le dicen, oiga, mire, hablamos de la estación de radio local y escuchamos esta historia. ¿Es usted quien devolvió el dinero? Sí, sí, soy yo quien devolvió el dinero. Oiga, nos encantaría poder invitarlo a la estación y que nos pudiera dar su testimonio y hablarnos un poquito de esta anécdota. Pero sorprendentemente el señor se niega. El señor dice, no, la verdad es que no quisiera hacer ningún tipo de entrevistas, ni tampoco quisiera hacer más ruido alrededor de este tema. El nombre de la estación se sorprende porque él considera que es algo bueno y no es algo que es algo que a lo mejor pudiera inspirar a otros a conducirse de la misma forma. Y a pesar de que insiste un par de ocasiones más, el hombre dice un rotundo, no, no me interesa dar esta entrevista, no quiero que sea conocido mi nombre y no quiero que sepan que soy yo quien revolvió la bolsa. ¿Cuál fue el problema por cual el señor no quiso tener esta entrevista? Porque esa orden de alimentos que él pidió y ese pedido no fue entregada en su casa, él se encontraba en la casa de otra persona que no era su esposa. Es muy diferente ser honesto a ser íntegro. Él, a final de cuentas, se movió en honestidad, devolviendo un dinero que no le pertenecía, pero él no estaba siendo íntegro en su forma de actuar. Él no estaba siendo íntegro en la forma como él estaba manifestándose delante de su familia y delante de la sociedad. ¿Qué explicación iba a dar delante de los cuestionamientos del locutor cuando le preguntaran sobre la dirección o qué estaba haciendo en ese momento, cuando la gente que lo conocía podría entender que no estaba en el lugar que tenía que estar ni en una casa que no era su casa? Este es un ejemplo muy, muy, muy empírico. He modificado un poquito la historia porque no me acuerdo bien de los detalles, pero bueno, aterrizándola un poquito, esa es la idea. Una persona que se mueve en integridad no necesariamente es honesta. Y una persona que se mueve en honestidad no necesariamente tiene que ser íntegro. La integridad no es otra cosa más que ser el mismo en privado y en lo público. Ser la misma persona dentro de casa y fuera de casa. Una persona que se mueve en integridad es aquella que es fiel a sí mismo primeramente, es fiel a sus principios antes de ser fiel a los demás.
Una persona que se mueve en integridad no solamente busca construir para sí mismo, busca también construir para aquellos que le rodeen. En general, una persona íntegra es aquella persona en la cual nosotros podemos confiar. Y al final de cuentas, Jesucristo eso fue lo que estableció también dentro de su ejemplo de carácter. La verdad y la integridad de nuestro corazón nos dan acceso. La verdad acuñada en nuestra vida. Nosotros buscando esa verdad que Jesucristo nos estableció, pero reflejada en nuestros actos, en nuestra forma de pensar como integridad, es algo que nos da acceso. Y nos da acceso a algo fundamental para que nosotros podamos tener vida en esta tierra y tener vida en esta etapa, pero también vida eterna. Nos da acceso a la presencia de Dios. En el versículo leíamos en Juan 14 que dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La integridad es esa llave que nos permite tener acceso a la presencia de Dios y nos da acceso en este tiempo, en esta realidad, pero también nos da acceso para la eternidad. La integridad, cuando nosotros tenemos un corazón íntegro delante de Dios, cuando nosotros tenemos un corazón que ha buscado cultivar la integridad en nuestro pensar, en nuestro hablar y en nuestro hacer, nos permite tener acceso a la presencia del Padre. Porque así lo dice la palabra. Nadie puede ir al Padre si es por medio de mí. ¿Y qué es Jesús? El camino, la verdad y la vida. Si nosotros no caminamos en la verdad de Jesucristo, difícilmente podremos tener acceso al Padre. No vamos a poder tener acceso a su presencia, ni tampoco vamos a tener acceso a los beneficios de estar en la presencia de Dios, porque su palabra es enfática. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, que soy la verdad. Cuando nosotros acuñamos la integridad de nuestra vida, cuando nosotros procuramos la integridad de nuestra vida, pero lo más importante, cuando nosotros defendemos la integridad de nuestra vida, entonces tenemos integridad para caminar en dos caminos. Integridad para caminar en este mundo, ¿por qué? Porque vamos conforme al consejo y la dirección del Espíritu Santo. Tenemos la integridad para caminar en este mundo porque vamos caminando conforme a los principios y los valores de la palabra de Dios. Vamos caminando conforme a nuestras propias palabras y en nuestras acciones. Tenemos integridad para caminar en esta sociedad porque también vamos caminando conforme a lo que nuestra familia y nuestra sociedad espera de nosotros. Y por último, también tenemos la integridad cuando nosotros la abrazamos en nuestra vida, podemos seguir caminando porque vamos conforme a lo que Dios espera de nosotros. La integridad no solamente es el producto de lo que nosotros somos, pensamos y hacemos, sino también la integridad es la materia prima que nos permite a nosotros recibir el consejo y la dirección del Espíritu de Dios. La integridad es la llave que permite que esos principios y valores que están encerrados en la palabra de Dios se anclen y sean manifiestos en nuestra vida. La integridad realmente es esa llave que permite que nuestras palabras y nuestras acciones sean congruentes. La integridad es esa llave que conecta, es ese elemento que nos permite conectar lo teológico y lo que entendemos en la palabra de Dios con lo que realmente hablamos, hacemos o procuramos hacer. Y lo más importante, la integridad es algo que va conforme a la expectativa que Dios y nuestra familia tiene de nosotros. Nosotros podemos hablar cosas muy padres, tener proyectos, tener sueños, tener anhelos, pensar, decir, planear, decir un día voy a hacer, un día seré y demás, pero no suceder nada. Entonces, a final de cuentas, no somos congruentes. A final de cuentas, no tenemos esa unión entre lo que decimos ser, lo que creemos ser y lo que realmente hacemos. La integridad nos conecta y eso nos permite caminar en esta tierra y en esta realidad. Sin embargo, como decíamos al inicio, Jesucristo hablaba de vida no solamente en el mundo natural, sino también hablaba de vida en el mundo espiritual y en la eternidad. Y también la integridad nos da acceso y es una llave que nos permite entrar a todo lo que es a la presencia del Señor en la eternidad. La integridad permite que nosotros podamos en un futuro disfrutar el galardón de nuestra fe. La integridad también nos permite heredar la tierra prometida junto con Jesucristo. La integridad nos va a permitir dar testimonio delante del Padre y por último también la integridad nos va a permitir cumplir nuestro propósito celestial. Cuando nosotros caminamos en verdad, cuando nosotros decidimos y tomamos esa decisión de trabajar y seguir caminando con un carácter íntegro delante de Dios y delante de los hombres, no solamente estamos funcionando en esta etapa y en esta vida que tenemos, sino también estamos acuñando una llave de acceso que nos va a permitir llegar delante del Padre y recibir nuestro galardón. Llegar delante del Padre y heredar esa tierra que nos ha sido prometida y heredar
heredar esas promesas que esperan para nosotros en Jesucristo, para nosotros estemos delante de su presencia. Caminar en integridad ahorita no solamente nos permite recibir esa herencia de vida en esta tierra, sino también nos permite y nos califica para recibir esa herencia en lo eterno. A final de cuentas, la integridad es un rasgo del carácter de Jesucristo que fue diseñado para que nosotros también pudiéramos recibir los beneficios de nuestro pensar, de nuestro actuar y de nuestro hacer. A final de cuentas, la integridad es algo que nosotros tenemos que perseguir, que tenemos que construir. Es algo del cual vamos a recibir, los primeros que vamos a recibir el primer beneficio de lo que nosotros construimos en integridad somos nosotros mismos. Hay muchas cosas que construimos en nuestra vida que nuestra familia va a recibir beneficio, que otras personas van a recibir beneficio, o que quizá ni siquiera sabemos quién va a recibir beneficio, pero alguien se va a beneficiar de lo que hagamos. Pero si nosotros decidimos caminar en verdad y acuñar integridad en nuestra vida, los primeros beneficiados de eso seremos nosotros mismos, por los frutos que traemos en esta vida, pero también por los frutos que heredaremos en la vida eterna. Entonces, aquí la pregunta de todo esto, ¿cómo podemos construir esa integridad y caminar en verdad? Suena muy padre poder caminar en integridad en este mundo y como decía hace un momento, ¿no? Tener la dirección del Espíritu de Dios, poder caminar conforme a sus principios y valores o cumplir las expectativas y cumplir aquello que nuestra familia y nuestras sociedades y Dios mismo espera de nosotros. O suena muy bien, por el otro lado, pues que la integridad sea un motor para poder tener acceso a esas promesas y esas promesas que nos esperan en la vida eterna. Pero realmente, ¿cómo podemos construir integridad y caminar en verdad en este tiempo? Es muy difícil y como veíamos al inicio, es difícil todavía más cuando vemos que estamos rodeados de muchas rutas. Hay muchas rutas, muchos caminos, muchas ofertas, muchas voces, algunas son más tentativas que otras, algunas otras a lo mejor ni siquiera automáticamente rechazamos porque sabemos que no es el camino que queremos ir, pero algunas otras pueden sonar más llamativas. Algunas otras pueden ser que nos han tentado una, dos, tres ocasiones y no hemos cedido, pero quizá a la cuarta o a la quinta empezamos a considerarlo. ¿Cómo realmente podemos seguir caminando, construyendo integridad en nuestra vida, apegándonos a la verdad en una generación tan complicada, tan compleja y tan agresiva en términos de principios y fundamentos? Entonces, denme un segundito. Ese es el reto más importante. Pues la palabra misma también nos dice cómo hacerlo. La palabra de Dios nos instruye y nos muestra en que podemos construir esta integridad en Salmos 15 del 1 al 5. Su palabra dice: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Si se dan cuenta, ahí nuevamente nos está hablando de una llave de acceso. Nuevamente la palabra nos está diciendo, ¿quién puede tener acceso a la presencia de Dios? Y veíamos en Juan que nadie puede tener acceso al Padre si no es a través de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, ¿quién puede a través de Jesucristo tener acceso a ti? Y entonces aquí nos explica quiénes son aquellos que van a poder entrar a la presencia de Dios, y no es otra cosa más que la definición bíblica de la integridad. ¿Quiénes son aquellos? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad con corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes y siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Los que prestan dinero sin cobrar intereses y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Esta es la definición de integridad de acuerdo a la palabra de Dios. Aquellos que realmente caminan en verdad y tendrán acceso a la presencia del Padre son aquellos, primero, que llevan una vida intachable. ¿De qué nos habla eso? De nuestra forma de actuar. Una vida intachable no quiere decir que sea una vida perfecta. No tiene nada que ver una vida intachable con una vida perfecta. Una vida intachable es aquellos que toman a consideración su actuar y son congruentes con su hablar y la forma como se conducen. Y que en su corazón está la intención de hacer lo correcto. Porque ahí dice, y hacen lo correcto los que dicen la verdad con su corazón sincero. Hay veces es difícil decir una verdad, a veces es difícil decir no, pero cuando nosotros sabemos que caminamos de una forma
íntegra con nuestra forma de pensar, con lo que profesamos, con lo que creemos, entonces Dios nos da las herramientas para hablar con un corazón sincero y seguir caminando con una vida intachable. También dice, los que no se prestan al chisme ni le hacen daño a su vecino. ¿De qué nos está hablando de eso? Las personas íntegras son aquellos que han puesto dominio y control sobre su hablar y que además no se prestan a la murmuración, no se prestan a configurar y a confabular en contra del de al lado, en contra del vecino, en contra de otras personas. Los que desprecian a los pecadores descarados. La persona íntegra no solamente desprecia el pecado, también desprecia a aquel que se presta para hacer pecado, aquel que se presta para ir en contra. A lo mejor tú no eres el que toma, pero a lo mejor eres el que patrocina la fiesta. A lo mejor tú no eres el que, como diríamos en México, a lo mejor tú no eres el que mató la vaca, pero sí le agarraste la pata, ¿no? Entonces, precisamente caminar en integridad son aquellos que no se prestan, desprecian el pecado, pero también no se prestan a hacer juego a aquellos que buscan hacer el pecado y que buscan caminar alejados a la palabra de Dios. Y al contrario, dice que son aquellos que honran a quienes fielmente siguen al Señor. Una persona íntegra sabe identificar a aquellos que instruyen palabra, aquellos que son ejemplo de palabra y busca imitar también a aquellos que son, aquellos que han podido encontrar un crecimiento fundamentado en la palabra de Dios que puede ser un ejemplo para sus vidas. Las personas íntegras saben reconocer cuando Dios les habla a través de su palabra, les habla de forma directa, a través de un testimonio, a través de otras personas, de otras vidas. ¿Por qué? Porque valoran el poder que encierra la palabra de Dios, porque valoran la enseñanza y la instrucción que viene de parte de Dios. Ya hemos visto en otras ocasiones que a veces la enseñanza y la instrucción de parte de Dios a veces es difícil, a veces no es del todo dulce y a veces puede ser dura, puede ser ácida, pero aún así, cuando es instrucción de parte de Dios es porque Dios espera que nosotros podamos entregar un fruto por consecuencia de ese aprendizaje, que podamos crecer, que podamos madurar. Y esa es una persona íntegra, aquellos que no solamente no se prestan al pecado, sino también siguen y valoran y honran fielmente a aquellos que mantienen la palabra de Dios. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, y el último punto de esta definición de integridad también son personas que han encontrado la sabiduría y la prudencia en el manejo de sus finanzas, porque no se manejan de una forma desmedida, porque no utilizan las finanzas como un aparato de represión para aquellos que les rodean, no utilizan las finanzas como un aparato de chantaje, ni utilizan las finanzas con una intención, con una doble intención para poder manipular a los demás. Simplemente son personas que han podido tener dominio sobre su área financiera porque su corazón está alineado conforme a la voluntad de Dios. Esa es la forma como nosotros podemos acuñar esa integridad que nos da acceso a la presencia. Es como la forma como nosotros podemos construir un carácter íntegro delante de Dios para que nos permita entrar al santuario del Padre a adorarle. Aquellos que podrán tener acceso al Monte Santo en esta vida y en la eternidad son aquellos que defienden su integridad y que buscan por realmente construir su integridad. La palabra en Filipenses 4, 8 y 9 dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Si se dan cuenta, dice concéntrense en todo lo que es verdadero. No dice pidan, no dice oren, no dice esperen a que les llegue, dice concéntrense, esfuércense. La integridad no solamente tenemos que no solamente tenemos que quererla, anhelarla y construirla, tenemos que forjarla en nuestra vida, porque nace de nuestras decisiones, nace del valor, nace del enfoque que nosotros tenemos en enfocarnos justamente a lo verdadero, a lo honorable, a lo justo, a lo puro, a lo bello y a lo admirable. Y lo más importante, y bueno, y más adelante dice, y piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces quiere decir que la integridad nosotros la acuñamos no solamente esforzándonos por siguiéndola, sino también alineando nuestra mente con nuestro esfuerzo. No solamente tenemos que buscar lo verdadero, no solamente nos tenemos que esforzar en ser honorables, no solamente nos tenemos que esforzar por perseguir lo justo, por tratar de defender lo puro, sino también tenemos que pensar en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y reciben de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz
estará con ustedes. Cuando nosotros enfocamos nuestra energía en buscar lo verdadero, lo honorable, lo justo y lo puro, cuando nosotros enfocamos nuestra mente en esas cosas excelentes y dignas de alabanza que es Jesucristo, que es su palabra, que es Dios mismo, entonces Dios agrega el ingrediente adicional. Dice, entonces el Dios de paz estará con ustedes. Dios agrega el ingrediente adicional que es su presencia, que es la dirección de su espíritu, que es cuando Él nos alienta, nos ayuda y nos permite que el fruto de nuestro esfuerzo y de nuestro pensar dé el fruto que espera, dándonos esa integridad que valoramos y que queremos defender. La verdad, así como Jesús decía en Juan 14, que Él es el camino, la verdad y la vida, todo nace de una decisión. Todo nace de que nosotros tomemos el camino correcto, convencidos de que es el camino verdadero, pero también nace de que nosotros tomemos la decisión de enfocarnos y de perseguir a acumular o a aquilatar esa integridad en nuestra vida. A final de cuentas, la verdad está disponible para todos aquellos que la buscan. La verdad es accesible para todos aquellos que la valoran, pero no todos están dispuestos a defenderla en su propia vida. No todos están dispuestos a pagar el precio de caminar en integridad. No todos están dispuestos a decir no. No todos están dispuestos a ser señalados. No todos están dispuestos a decir, ay, qué aguado, qué aburrido. No todos están dispuestos a decir, ay, ahí viene el aleluya, míralo, ay, sí, no hago. Solamente unos pocos son aquellos que están dispuestos a darle valor a esa integridad para acuñarlo. ¿Para qué? Para tener acceso a la presencia del Padre, para tener acceso a ese lugar santo que está reservado para unos cuantos. Pero si nosotros somos aquellos que estamos dispuestos a defender nuestra integridad, si estamos dispuestos a pelear por ella, si estamos dispuestos a invertir nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento, entonces el Dios de paz estará con nosotros y tendremos acceso y veremos el fruto de poder defender nuestra integridad. Amén. Podemos encontrar entonces que ese camino que es verdadero realmente traerá vida a nuestra vida, en esta vida y en la vida eterna. Traerá vida en nuestros proyectos, traerá vida en nuestra persona, traerá vida en nuestros pensamientos, traerá vida en nuestra forma de hablar, traerá vida en nuestra forma de conducirnos, traerá vida en aquello que nos interesa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos, pero lo más importante, también traerá vida en esa vida posterior que tanto anhelamos y que tanto esperamos un día estar delante de la presencia del Padre. Amén. Entonces, como activación, a mí me gustaría nada más, antes de orar, bueno, me gustaría orar de una forma en particular, bueno, tomando como referencia la clase, pero yo creo que a veces es muy difícil caminar en integridad cuando nosotros somos tentados con tantos caminos como les ponía la gráfica al inicio, ¿no? Hay veces que queremos solventar nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestros sueños, y es muy llamativo poder tomar otras rutas o hacer caso a veces a algunas ideas, y es muy difícil cuando nuestra integridad se ve amenazada. Sin embargo, yo creo que, como leíamos hace un momento en Filipenses, si nosotros realmente nos enfocamos y realmente nosotros hacemos ese esfuerzo de valor para mantenernos enfocados en Dios, el Dios que es proveedor de todo, el Dios de paz, estará con nosotros. Y tenemos que caminar confiados de que Él cumple su palabra. Entonces quisiera orar y voy a poner un tema aquí muy rápido. Si me escuchan, por favor. ¿Sí? ¿No? Compartir de otra forma. Muy bien. Te voy a poner un poquito bajito, ¿eh? Ahí está. Escucha. De fondo. Ok. Vamos a escuchar un poquito el tema, porque cuando estaba haciendo la clase del día de hoy, me llegó a la mente y no estaba seguro por qué esta canción empieza
es un mix, pero me llegó a la mente por esto y quisiera que lo escucháramos y después vamos a orar. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere.